Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en este hermoso martes de textos fuera de contextos. En esta ocasión vamos a estar abordando un tema un poquito controversial. Eh, este texto que vamos a abordar hoy, muchos pastores, muchos consiervos no se atreven a tocar abiertamente, porque en algunas ocasiones tienen miedo de que los miembros de la iglesia pudieran dejar de diezmar. Y ciertamente es peligroso, pero es más peligroso tener personas que están diezmando dentro de la iglesia y que lo hagan con una perspectiva incorrecta, pensando que están haciendo una especie de trueque con Dios. El texto que vamos a abordar precisamente es el de los diezmos y estamos tomando Malaquías capítulo 3, verso 9 y 10. Este texto regularmente se toma fuera de contexto y en algunas ocasiones he escuchado a pastores, evangelistas, torcer este texto o forzar el texto para intimidar, voy a usar la palabra, intimidar a los miembros de la iglesia a que tienen que dar, eh, para poder hacer esto y poder examinar este pasaje, vamos a citar algunos pasajes la mayoría de los pasajes del Antiguo Testamento, con excepción ciertos pasajes que voy a usar del Nuevo. Así que yo le pido que si usted eh, lleva el gusto de leer, de tomar todo este estudio de texto fuera de contexto, lo haga de una manera abierta y que deje que la Biblia le hable a usted. Amén. Bien, dice Malaquías 9:10, dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bien, eh, el forzar el texto para decir algo que la Biblia no dice y que yo quiero apoyar una idea, ya sea por beneficio personal, para que la iglesia dé para mi sostenimiento, es el peor texto que podemos agarrar, porque a eso se le llama manipulación, se le llama persuasión, intimidación sería. Y créame que es triste decirlo, pero muchos de nuestros hermanos consiervos lo hacen. Amén. Entonces yo le pido que por favor leamos este texto dentro de su contexto. Y su contexto inmediato sería el antecontexto, vendría siendo desde el verso 6. Y empieza así. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde esta perspectiva es necesario, hermano, saber qué está hablando Dios a través del profeta Malaquías. ¿Cuál es su perspectiva? ¿De qué se trata? Bueno, para esto es necesario que nosotros podamos citar eh, Números capítulo 23 y 23, 19. ¿Por qué Números capítulo 23, verso 19? Porque habla aquí, dice, porque yo Jehová no cambio. Es decir, Dios tiene una inmutabilidad. Dios no cambia en base a nuestras acciones. Es decir, si yo dejo de dar dinero a la iglesia, Dios no por eso va a cambiar. No es así. Por eso es que él aclara aquí su inmutabilidad. Porque yo Jehová no cambio. Por esa razón, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si Dios cambiara en base a lo que el ser humano hace, o en este caso Israel
hacía, que se volvió infiel, entonces Dios los hubiera consumido. Pero como Él no cambia, es decir, nuestras acciones no están ligadas a su, o no persuaden, no estimulan a que Él pueda maldecirnos o pueda no darnos bendición. Entonces, por esa razón, es que Dios declara su inmutabilidad. Y Números capítulo 23, en el verso 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Dios no cambia. Hebreos, el autor de Hebreos, un autor anónimo, también nos dice esto en el capítulo 6, en el verso 18. Hebreos 6, verso 18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, observe ahí, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aunque está hablando aquí de la salvación como tal, pero sin embargo nos muestra la inmutabilidad de Dios, que viene siendo para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no va a mentir. Si Dios dijo que Él no cambia, Él no cambiará. Así lo dice Malaquías 3:8. ¿No me acuerdo? Bien, en el verso 7, ¿verdad? Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y cuando el profeta declaró esto, las personas que estaban ahí como que se hacían los ojos de hormiga, como que les costaba trabajo reconocer sus errores. Y entonces ellos dicen, ya veis, y ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijiste, dice, las personas que estaban ahí, dice, ¿en qué hemos de volvernos? Es decir, nosotros estamos bien. Recordemos que en una de las exposiciones pasadas que se encuentran en el canal, decíamos que en este caso Israel se volvió exclusivista, se sentía como que era dueño de la gracia de Dios, como que Dios estaba ahora obligado a darle. Por eso es que decía, acuérdate, acuérdate, acuérdate de lo que prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces nosotros de alguna manera podemos observar que desde los días de vuestros padres, el profeta está hablando, se apartaron de las leyes de Dios. Ahora, ¿cuáles leyes? Durante el tiempo de... durante el tiempo del Pentateuco, el tiempo en que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, los va a separar por el desierto, les da leyes, les da los estatutos. Cuando llega a la península del Sinaí, ahí él empieza a darles y establece los sacerdotes y todo esto. En ese tiempo, Dios, le da a Aarón, el hermano de Moisés le da a Aarón la encomienda de ser el sacerdote de Israel. Pero como Dios tenía pensado que a las otras tribus de Israel les iba a dar heredad solamente al sacerdote Aarón y a sus hijos, a su descendencia, no le iba a dar heredad. Entonces, por lo tanto, él le encomendó que todos los demás, las otras tribus tenían que contribuir para sostener a los levitas. Y eso lo encontramos en Levíticos capítulo 27, 30 al 33. Repito, Levíticos 27, 30 al 33. Por cuestiones de tiempo, no lo voy a abordar. Pero usted puede detener el video y puede revisarlo ahí en casa. Amén. Ahora, cuando Dios hace esto para poder sostener a los levitas, que a esto se le llama que tenían los levitas que diezmar del grano, de la siembra, de las vacas, de todo lo que ellos poseían, de todo lo que fuera nacido,
y de lo que cosechaban de la agricultura tenían que diezmar. ¿Para qué? Para el sostenimiento de los levitas, porque era la responsabilidad de ellos ahora sostener a los levitas, que en este caso eran el gobierno. Posteriormente se desarrollaron algunas otras cosas, como por ejemplo las fiestas que o las celebraciones anuales que Dios estableció posteriormente. Entonces también Dios pide un diezmo para sostener, para financiar esas celebraciones, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 12:18. En Números 18, 8 al 28 podemos ver cuando Dios le encomienda y le dice a Aarón y a sus hijos que todo lo que él les daba para su sostenimiento. Repito, este era un primer diezmo, el diezmo que sostenía la teocracia de Dios o el gobierno de Dios. Es decir, aquellas personas que habían sido asignadas para ejercer el gobierno de Dios, que eran los levitas, entonces ellos tenían que sostenerse, y en este caso las tribus tenían que dar esto, ¿verdad? Esto está Números 18, 8 al 28. En Deuteronomio 12:18 se encuentra la aportación o el diezmo que fue asignado para las fiestas solemnes, ¿sí? O las fiestas anuales, las celebraciones que Dios estableció. Ese es un segundo diezmo. El tercer diezmo que Dios establece es para el bienestar social. Ese bienestar social estaba destinado y era una vez cada 3 años y era para las viudas, para los pobres y para los extranjeros. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 14, 28 y 29. Bien, entonces si nosotros observamos eran 3 diezmos los que manejaban en Israel, lo que Dios había establecido para el pueblo de Israel, y sin embargo ellos se apartaron de esas leyes, se apartaron, dejaron de hacerlo, dejaron de contribuir para el sostenimiento. Entonces, ¿cuánto daban? Daban un 10% para el sostenimiento de los levitas, daban un 10% para el sostenimiento de las fiestas anuales, ¿verdad? Entonces ya llevamos un 20% y daban un 10% para el bienestar social, que viene siendo que cada 3 años. Entonces nosotros podemos ver que los levitas daban un 23%, un 23.3%. Esto era exclusivamente una regla. Esta regla tenía que ser constantemente en el tiempo que Dios había estipulado. Sin embargo, había otras contribuciones, por ejemplo, cuando cada 7 años tenían que dejar reposar la tierra, e incluso cuando cosechaban tenían que dejar las esquinas, las orillas, de manera que los pájaros y los pobres pudieran cosechar de ahí, ¿verdad? Lo que caía no podían tomarlo. También encontramos otras ofrendas adicionales. Amén. Entonces a esas leyes se refiere Dios cuando le dijo, se apartaron de mis leyes. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste, no las procuraste, no las sostuviste, ¿verdad? No las te has procurado cumplirlas. Y dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ellos, empresinados, dijeron, en qué hemos de volvernos? Amén. Vamos al verso 8 y dice, ¿robará el hombre a Dios? Hace el profeta, hace una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y hace la afirmación. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? O sea, preguntan todavía en qué te hemos robado. Y entonces Dios les explica, es un poquito más contundente y les aclara lo que mencionamos en el verso 7, ¿verdad? Y dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Si usted observa, hermano, con claridad, aquí usa específicamente, ¿verdad? El profeta usa vuestros diezmos, es decir, usa el plural, vuestros, ¿verdad? Diezmos. Y añade ofrendas también en plural. Es decir, al poner esa S, da indicio, da con claridad, presenta
con claridad la idea de que no era un solo diezmo, eran los diezmos y eran las ofrendas que ellos dejaron de dar, dejaron de hacer. ¿Cómo lo vemos? Bueno, lo podemos observar con claridad en el verso 9. En el verso 9 dice, maldito soy con maldición porque vosotros, la nación, quiero que observe aquí, vosotros, ¿con quién está hablando el Señor? Con los israelitas, con los hebreos, con los judíos. Y dice, malditos sois con maldición. ¿A quién se refiere? A los, porque vosotros se refiere a los levitas, perdón, se refiere a los israelitas, a los judíos, a los hebreos. ¿A quiénes? Dice aquí la nación. ¿Cuál nación? La nación de Israel. Entonces el profeta le está diciendo, por causa de que dejaron de hacerlo, ¿verdad? Se apartaron de las leyes, ahora son malditos con maldición. Porque vosotros, los israelitas, la nación, y dice, toda la nación me habéis robado. Si nosotros observamos entonces este texto, cuando lo usamos en contra de la iglesia, está mal interpretado, está mal usado, no está usándose legítimamente. Entonces dice aquí en el verso 10, trae todos los diezmos, pero vamos a detenernos ahí un poquito. Y en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, verso 10, recordemos que Nehemías está situado en un tiempo en que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por los babilónicos y posteriormente por los persas y los medos, y luego a través de Ciro les permite regresar a construir el primer viaje. Lo hace con Nehemías, posteriormente con Esdras, ¿verdad? Y también con Zorobabel. Bueno, cuando Nehemías regresa, se encuentra que el pueblo de Israel estaba en esta situación, que ellos habían dejado de dar lo que les correspondía. Por eso es que Nehemías 13:10 dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Ahora, ¿cómo esto nos em, ayuda a nosotros? ¿Cómo podemos sacar un principio bíblico? Bueno, primero que nada vamos a ver este texto 10, el verso 10 dice, trae todos los diezmos al alfolí. Aquí en el verso 10 trae todos los diezmos al alfolí y dice, y hay alimento en mi casa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los levitas, como dice Nehemías, que los levitas al ver que no podían ser sustentados, que el pueblo de Israel dejó de diezmar, ¿verdad? Pues ¿qué pasó? Pues que se quedaron sin sacerdotes, se quedaron sin gobierno, se quedaron sin esa parte que los acercaba a Dios, que los consagraba a Dios. Entonces se iban a su trabajo, se iban a trabajar para poder desempeñar, para poder sostenerse ellos y sus familias. La razón por la cual dice este texto, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, se refería tanto para el alimento, para el sostenimiento de los levitas, como también para el alimento del sostenimiento de los pobres, los extranjeros y los eh, eh, viudas, ¿verdad? Las viudas. Entonces, para que hubiera el alimento suficiente ahí, ¿verdad? Y dice, y probadme ahora en esto, y dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, probar a Dios es, en este sentido, es decir, obedezcan y verán si yo al obedecer, yo no les voy a restituir, como quien dice, en este caso lo hacía el profeta Malaquías. El profeta Malaquías estaba exhortando fuertemente al pueblo de Israel para que continuara haciendo lo que debería de hacer, lo que Dios le había establecido. Amén. Ahora bien,
continuamos al verso siguiente. En el verso 11 y 12 dice que es el poscontexto, dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y dice el 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora bien, a menudo cuando nosotros hemos usado, o lo escucho decir a algunos hermanos que han usado este pasaje, siempre usan únicamente estos dos textos y si al caso el verso 8. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Muy sutilmente, hermano, lo que hacen es que mm, tratan de añadir un cierto pesar, obligación, tratan de hacerlo de una manera, pudiéramos llamarle temorizante, ¿verdad? Infundir cierto temor a los hermanos para que puedan dar. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos tengan que obedecer, sienten que si no lo hacen están desobedeciendo a Dios. Yo pudiera decirte con exactitud que desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver que nunca fue la intención de Dios establecer los diezmos como una manera obligatoria, sino como una respuesta de gratitud, como una respuesta de gratitud. Lo repito, no fue con la intención de obligar a la persona, sino que fuera un fruto de gratitud. Ahora bien, quiero mencionarte algo. Yo he escuchado a pastores que dicen, si no diezmas te vas al infierno. No, y si diezmas con las actitudes inadecuadas, con la perspectiva errónea, también te vas a ir al infierno. Pero es que es obediencia, sí, pero lo estás haciendo de una manera incorrecta. Y el que lo está predicando también corre el riesgo de irse al infierno también, porque está tratando de decir algo que Dios no dijo en el pasaje que está mencionando. Entonces, primero, este texto va dirigido específicamente al pueblo de Israel por su inmoralidad. Ahora, podemos sacar el principio, sí, la persona que está enamorada de Cristo, la persona que siente el deseo ferviente, la pasión por las almas, no va a querer quedarse sin pastor. Y entonces él, al sentir esa pasión, ese deseo, va a sostener al pastor para que el pastor no tenga que irse a trabajar. Ahora bien, que hay pastores que trabajan bivocacionalmente, sí los hay, pero no todos. Hay personas que se dedican de tiempo completo. Hay hermanos muy fieles que yo puedo mencionar que son se esfuerzan fuertemente, tienen una doble responsabilidad de tener trabajos bivocacionales. Trabajan secularmente y ministran la iglesia. ¿Verdad? Otros también muy buenos pastores, ¿verdad? Pudiera mencionarlos, algunos de ellos, que se dedican de tiempo completo y son muy fieles a Dios. Lo hacen con todo amor y toda gratitud, pudiendo tener trabajos sólidos, muy bien pagados. Han dejado esa área para poderse dedicar de tiempo completo a la iglesia. Yo estoy en contra de aquellos pastores que de alguna manera tienen la habilidad de hacerlo, pero han hecho del ministerio una especie de trabajo. Entonces, no salen a visitar a los hermanos, saben que los hermanos están enfermos, no van a verlos, en fin, andan, tratan de visitar, sí, tratan de visitar, pero de visitar a aquellas personas que saben que de alguna manera hay posibilidades y que pueden hacer algo. En el sentido ese, hay algunas personas, algunos pastores que ni siquiera esas personas visitan, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que se ha usado ilegítimamente este pasaje. Amén. Entonces vamos a ver lo que continúa después del verso 12. Y quiero decir algo, hermano. No hay ni un solo texto en el Nuevo Testamento que pueda sostener el, el diezmo como una enseñanza neotestamentaria o una enseñanza que tenga que ser obligatoria para la iglesia. No la hay. De hecho,
Si esta es la disputa que hay, algunos dicen, es que el diezmo no es bíblico. Estoy de acuerdo con ellos. Y algunos dicen, es que el diezmo fue establecido para el pueblo de Israel. Estoy de acuerdo con ellos. Algunos dicen, pero es que el diezmo yo tengo que darlo. Sí, también estoy de acuerdo con ellos, pero no con la perspectiva que algunos pastores lo han plasmado. ¿Tengo que darlo? Sí, tengo que darlo. ¿Pero por qué tengo que darlo? Pero no es el 10%. No, yo tengo que dar todo lo que mi corazón siente que puedo manifestar como agradecimiento a Dios. Y no es un 10%. Realmente el 10% es la base sobre la cual está sentada mi gratitud. De ahí parte el 10%. De ahí en adelante, si tú das un 11, un 12, un 13, un 14, un 15, un 16, un 17, 18, 19, 20, 30%, es la respuesta de gratitud. El 10% es simplemente la base. Ahora, estoy completamente seguro que habrá personas que se agarren de esto, de que el diezmo no es bíblico, de que el diezmo fue establecido para los israelitas y no diezmarán, no van a diezmar. Pero déjame decirte una cosa, si tú lo haces, si tú estás en esa idea, entonces quiere decir que realmente no ha sido transformado, no ha sido regenerado, porque lo que tú buscas es un pretexto para dejarlo de hacer. Entonces, haces bien dejarlo de hacer. ¿Por qué lo haces bien? Porque efectivamente el hecho que tú estés dando no te mete en un trueque con Dios que a través del diezmo te vaya a dar la salvación Dios. No, la salvación viene por gracia, es por fe. El diezmo no te hace salvo, pero sí es una demostración de que ya eres salvo. Amén. Y mire, Mateo capítulo 23 tenemos en pantalla y dice, ay de vosotros escribas y fariseos, ¿verdad? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Es decir, cosas que ni siquiera estaban estipuladas como tal. Dice, diezman la menta, el eneldo y el comino. Ok, estaba ahí, era del fruto de la tierra, están diezmando, ¿sí? Pero les dice, y dejáis lo más importante. Quiero que vea esta parte. Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley? Bueno, uno de ellas era la justicia, la misericordia, ¿verdad? Y la fe. Si nosotros observamos esos tres elementos que Jesús está enseñando aquí, que era importante diezmar, sí, pero sin dejar de hacer la justicia, la misericordia y la fe. El problema es que ellos, para esos tiempos, se había corrompido el sacerdocio, se había corrompido el ministerio levítico, el ministerio del sacerdocio se había corrompido ya. Ahora, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Es decir, era necesario diezmar, sí, pero sin dejar de hacer lo otro. Es el único pasaje en el cual encontramos nosotros que la Biblia apoye cierto diezmo, ¿verdad? De ahí en adelante, pero si nosotros lo observamos, ahí está hablando con los escribas y los fariseos, es decir, con levitas, con sacerdotes, con judíos, con israelitas, con hebreos. No está hablando con la iglesia. Otro pasaje es el pasaje de Hebreos, en el capítulo 7, en el verso 8 y 9. Ah, Dice, he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. En este caso se refería, el autor de Hebreos se refiere al sacerdocio levítico. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive, o observe, hace referencia a una persona. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Es decir, cuando Abraham diezmó al sacerdote de Salem, ¿verdad? Cuando diezmó a Melquisedec, rey de Salem, dice que también Leví pagó los diezmos. ¿Cómo fue esto? Si para este entonces todavía ni siquiera había nacido Isaac, ni tampoco había nacido Jacob, mucho menos Leví. Entonces, ¿cómo es esto bueno, dice aquí porque estaba en sus lomos, si nosotros observamos el verso 10, pero
¿Cuál es el punto? Que son los únicos textos que hacen referente al diezmo. No hay otro referente. Pero las veces que aparecen en el Nuevo Testamento, aparecen apuntando otra vez hacia los israelitas, hacia los hebreos. La única referencia más cercana que nosotros podemos encontrar se encuentra en Primera de Corintios y está en el verso 16, verso 1. Y en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Observe que es ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Es una respuesta de gratitud. Dice, cada primer día de la semana o cada día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ponga aparte algo según haya sido prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esta es una aportación que se hace, hermano, de tal manera que sirva para apoyar el ministerio evangelístico, apoyar a los hermanos que se dedican de tiempo completo al ministerio, a personas que están siendo de bendición a tu vida. Si una persona está siendo de bendición a tu vida, Dios pone en tu corazón una respuesta de gratitud. Entonces eso sube delante de Dios, sube como una respuesta de gratitud. Es una demostración de que tú posees esa salvación. Dios te lleva a contribuir. Amén. Pero no es un trueque, no es algo que Dios reciba a cambio de tu salvación. No, es una demostración de la salvación. En otras palabras, tú das a Dios porque tú eres salvo. No vas a dar a Dios para que ser salvo. No, quien comparte esta perspectiva de que si no diezmas te vas al infierno, no. Si no diezmas eres desobediente, no, tampoco. Tampoco es así. No, tú diezmas porque tú eres agradecido con Dios. Y si no diezmas, pues simplemente no estás agradecido con Dios. No tienes nada. No le debes nada a Dios. La persona que no ha entendido las escrituras se encuentra en esa postura. Si la persona no contribuye, no da de todo su corazón, entonces no se siente agradecido con Dios, tristemente. Entonces, la salvación está condicionada a dar. No, no está condicionada. De hecho, por eso es que es una salvación por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Entonces, no es por dar, por diezmar. El diezmar es una respuesta de gratitud. Hermano, que me escuchas, predicador, que pastor, amigo, ministro, usa fielmente la escritura. Y te puedo decir que si tú eres fiel a la palabra, Dios te va a recompensar moviendo los corazones en gratitud de aquellas personas que han sido regeneradas. Pero si tú manipulas la palabra por frustración, porque no te están sosteniendo, confía en Él. Él va a contestar, Él va a ver tu trabajo. Dice la Biblia que Él es el justo juez y los que trabajan de tiempo completo para el Señor, Dios les paga bien. Él es el justo juez. Amén. No te enfoques en las finanzas. Deja que Dios lo haga a través de los hermanos que están a tu cargo. Y hermano, que me escuchas, hermano de la iglesia, si tú no estás diezmando, entonces examina tu corazón. Examina tu corazón porque probablemente tu problema se encuentre en tu corazón. Busca a Dios, conságrate a Él y responde en gratitud. Que Dios te bendiga.